Hola, bienvenidos a otra sesión de Verdades Inspiradoras. Soy el Dr. Jim Steenland y es un placer poder compartir este mensaje con ustedes. Hemos estado viendo 4 puntos esenciales para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual. 4 requisitos que la Biblia nos dice que son de los más importantes. Vimos primeramente lo que Jesús dijo es el mandamiento más importante en toda la Biblia, que amemos a Dios con todo nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y luego vimos lo que Jesús dijo es el segundo mandamiento más importante, y eso es que amemos a otros. Y vimos por qué esos mandamientos son tan importantes. Sin el amor por Dios no vamos a obedecer a Dios. Eso es lo que Jesús nos dijo. Y luego también vimos que es el amor los unos por los otros que produce la unidad por la cual Jesús oró en Juan 17, pidió que sus discípulos sean uno, como Él y el Padre son uno. Y Él dijo, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Ok, vimos esos primeros 2. Hoy quiero ver el tercer punto con ustedes. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Qué es fe? Antes de saber cómo agradar a Dios por medio de la fe, tenemos que entender qué es fe. El diccionario dice que fe es creencia basada en la evidencia o el testimonio de otra persona. Es una creencia basada en la evidencia. Hay muchos que creen que fe es simplemente creer algo que queremos creer. Pero eso es realmente falso, porque nosotros no podemos decidir que queremos creer algo. Es imposible. Por ejemplo, vamos a suponer que te caes y que tu pierna te duele. Pero tú dices, no está roto. El hueso no está rota. Pero alguien insiste que te vas al doctor. Y el doctor te dice, él toma una radiografía y él dice, el hueso está rota. Te van a tener que poner un yeso y vas a tener que aprender a caminar con muletas. Tú dices, no, doctor, yo no quiero eso. El doctor toma la radiografía. Y él te muestra en la radiografía una raya en el hueso de tu pierna. Y él dice, ¿ves esta raya? Esta raya indica que el hueso está rota. Ahora, con esa evidencia, por fin estás convencido de que el hueso está rota y tú permites que te pongan un yeso y tú aprendes a caminar con muletas. Ya no puedes insistir que el hueso no está rota, que tu pierna está sana, porque la evidencia te convence de que el hueso está rota. Nosotros creemos basada en evidencia, y si no tenemos evidencia, realmente no creemos. No confiamos, no tenemos fe en algo. Es necesario que tengamos evidencia. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos de algo antes que lo podemos creer. Esto tiene implicaciones tremendas en nuestra vida espiritual. Muchas personas han oído que hay un infierno y que
sin tomar la decisión necesaria, vamos a llegar al fin de nuestra vida y vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Ahora, eso es verdad. Hay solamente dos lugares, el cielo y el infierno. Jesús habló solamente de dos lugares. Y Él habló de tomar decisiones apropiadas para que al fin de esta vida podamos ir al cielo. Para eso vino Jesús al mundo. Y muchas personas han tomado una decisión como si fuera un seguro. Bueno, voy a decir que creo esto y voy a orar esta oración y voy a bautizarme en esta iglesia si por acaso hay un infierno. Y si he hecho esto, entonces estas decisiones me van a llevar al cielo. Y si llegamos al fin de la vida y no hay un infierno, bueno, entonces no importa. La decisión no me va a dañar. Ahora, esa no es fe. Eso es solamente tomar una acción si por acaso hay un infierno. Si el mensaje acerca del infierno es verdad. El problema es que la persona nunca ha analizado la evidencia y realmente no creen en lo que han dicho. Solamente han dicho una oración para satisfacer un requisito para ser un miembro de la iglesia. Y piensan, o tal vez aún han sido convencidos por un predicador, que estos son los pasos necesarios para ir al cielo. El problema es que eso no es fe. Eso es solamente tomando un paso si por acaso hay un infierno. Pero realmente no están convencidos. Y el problema es que no produce ningún cambio en la vida de esa persona. Quiero analizar esto con ustedes. Quiero verlo más a fondo. Quiero que realmente entendamos qué es la fe. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota esa palabra creer, a los que creen en su nombre, no los que dicen una oración. Es una creencia, es una fe basada en la evidencia que uno ha analizado y la convicción de que lo que han visto es verdad, o lo que han oído o lo que han estudiado es verdad. En Juan capítulo 20, versículo 31, al fin del libro de Juan, el apóstol Juan escribe por qué él ha escrito todo el libro. Él nos dice, pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nota otra vez la importancia de creer. Han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La creencia es lo que produce el resultado, la vida eterna. En Hechos, capítulo 16, versículo 31, encontramos donde Pablo y Silas estaban en la cárcel y a medianoche hay un terremoto y el carcelero cree que los prisioneros han escapado y él está por tomar su vida. Y ellos le dicen, no lo hagas. Y él viene a ellos y dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Otra vez, creer. No es repetir una oración, no es ser bautizado, no es ser miembro de una iglesia, es creer en el Señor Jesucristo. En Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez vemos esa palabra, creer. Lo importante es creer, no repetir una frase, ninguna obra que nosotros hacemos. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, en capítulo 15, versículos 3 y 4 de Primera de Corintios, él escribió lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió esto directamente del Señor Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo escribe, pero primeramente, él no está dando una lista, una secuencia. No, el primeramente es de primer importancia. Esto es lo más importante sobre todo lo que Él les ha enseñado. Esto es el Evangelio. Las buenas noticias, que la fe, la creencia en el Señor Jesucristo es como nosotros podemos ser salvos. No es por ningún otro método o nada más, es simplemente el creer. El mensaje del Evangelio es creer en el Señor Jesucristo, es poner nuestra confianza en esa evidencia. Cuando el apóstol Pablo escribió 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, después de decirles lo que fue de mayor importancia, él continúa dando la evidencia. Mírelo conmigo, versículos 5 y 6. Hemos leído versículos 3 y 4. Ahora quiero ver con ustedes capítulo 15, versículos 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo está dando más de 515 diferentes testigos de que Jesús resucitó de los muertos. Él no está pidiendo que ellos crean algo por creerlo o por deseo de creerlo. No, de ninguna manera. El apóstol está diciendo, hay más de 515 testigos que le vieron con sus propios ojos al Jesús resucitado. No es un mito, no es una historia que nosotros hemos fabricado, es la verdad. Y porque es verdad, debemos de creerlo. Esto es lo que el apóstol está diciendo a la iglesia en Corinto. Si ustedes no creen nuestra palabra, analice la evidencia, porque todavía viven la mayoría de estas 500 personas que le vieron con sus ojos. Ahí está la evidencia. 515 testigos, más de 515 testigos. Entonces, nosotros creemos en la resurrección de Jesús porque es verdad. No porque es una historia linda que queremos creer, de ninguna manera.
nosotros creemos porque es basada en la evidencia. Entonces, vemos también en Hebreos que después de esta muerte, después de esta vida, hay un juicio. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio donde el juez nos pide cuentas, y nosotros daremos cuentas por todo lo que nosotros hemos dicho y hemos hecho. El juez justo será nuestro juez. No le vamos a poder engañar. Él conoce todo. Él tiene toda la evidencia. Y Él nos va a mostrar cómo fue nuestra vida. Y nosotros tendremos que rendir cuentas por lo que hemos hecho. Y si nosotros hemos sido perdonados, entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y Jesús es nuestro abogado. Y Él dice, yo tomé su lugar en la cruz. Yo morí en su lugar. Entonces la paga del pecado es muerte. Yo tomé su lugar en esa cruz. Y nosotros tendremos nuestros pecados perdonados. Pero el que no tiene sus pecados perdonados, no tiene un abogado. Él está solo frente al juez. Y solamente sus obras. Y cuando el juez analiza las obras, es imposible tener obras buenas que van a borrar las obras malas. La meta es perfección, entonces nosotros estamos fritos si no tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Por qué entonces Dios está demorando este juicio? El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nosotros estamos vivos en esta vida. Dios nos está dando tiempo para analizar la evidencia, ver que Jesús realmente murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, dando testimonio de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que lo que Él dijo es verdad. Y luego aceptar ese regalo, ese perdón de pecados y ese regalo de la vida eterna por medio de poner nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Creer es lo importante. No es ser miembro de una iglesia, no es repetir palabras, no es repetir una oración. Es creer en nuestro corazón, como dijo el apóstol Pablo, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay muchas personas que repiten una oración, que son miembros de una iglesia, que se han bautizado, han hecho todas las cosas que la iglesia pide, pero nunca han tenido un verdadero cambio en su vida. Ellos no sienten nada diferente, no tienen ningún paz, no tienen ningún gozo, no han visto ningún cambio en su vida. Yo he hablado con varias de esas personas y les he dicho, el problema es que has tomado los pasos que exige la iglesia, pero no has puesto tu confianza en Jesús. Y me acuerdo uno de estas personas me miró como si yo fui loco. Él totalmente no entendió nada de lo que yo le estoy explicando. Entonces le dije, mire,
voy a decirte como si yo fui el doctor y tú viniste a mi oficina porque tienes un dolor. Te voy a decir claramente, ¿puedo? Y él me dijo, sí. Yo le dije, si tú mueres en este momento, vas a ir al infierno por toda la eternidad. Y él se enderezó y me miró y ya se molestó. Vi que sus ojos en medio estaba enojado conmigo. Le dije, espérame. Eso es las malas noticias, pero hay buenas noticias. Puedo compartirlo. Y con un poco de, creo que temor, me dijo, sí. Y yo le expliqué cómo él podía poner su confianza en lo que Jesús había hecho por él. Llegué casi al fin del mensaje y él me interrumpió. Y él dijo, oh Señor, si tú puedes cambiar mi vida, tú puedes tenerme. Yo he intentado cambiar mi vida tantas veces y nunca he podido cambiar mi vida. Si tú puedes transformarme del hombre que soy, tú puedes tener mi vida. Te la entrego ahora. Y así mismo me interrumpió y dijo esa oración. Él dijo, Dios, lleve mi vida, toma control de mi vida, transfórmame, cámbiame. Tuvo lágrimas en sus ojos. Y yo supe que en ese momento el Espíritu de Dios había tocado su corazón. Y que él verdaderamente entendió que Dios quería ser el Señor de su vida, no solamente algo que él repetía. 6 meses después, la esposa de ese señor estuvieron por divorciarse. La esposa se levantó frente a toda la iglesia y ella dijo, quiero decir a toda la iglesia que hoy yo tengo el marido que he deseado por 12 años. ¿Qué pasó? Él puso su confianza, él creyó el mensaje del Evangelio y él aceptó ese mensaje. Y él dijo, Dios, tú puedes tener mi vida. Yo odio quien soy. Lléveme y transfórmame. Y Dios lo hizo. No porque él dijo algunas palabras. Dios lo hizo porque él puso su confianza en lo que Jesús había hecho en su lugar en esa cruz. Él puso su confianza en el mensaje del Evangelio, que Jesús había muerto en su lugar para ser su Salvador y para transformar su vida. Y él creyó ese mensaje. Y eso fue el cambio. No fue que él repitió una oración, yo ni siquiera le di una oración. No fue porque él se hizo miembro de la iglesia, ya fue miembro de la iglesia. No fue porque ya había sido bautizado. ¿Qué pasó? Él puso su confianza, su fe en el mensaje del Evangelio. Eso fue el cambio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque muchos han sido engañados por Satanás. Jesús mismo nos advirtió y dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, estarán en el reino del cielo. Mira conmigo, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¡Wow! ¡Qué mensaje horrible! Estas personas están convencidos que cuando ellos llegan al cielo, Jesús les va a dar la bienvenida.
Sin embargo, cuando llegan al cielo, Jesús les dice, nunca os conocí. Y Jesús dice, Él nos está advirtiendo, Él dice, muchos me dirán en aquel día. No son pocos, son muchos que están convencidos de una mentira. Oh, amigo oyente, mi oración es que tú no seas uno de esos quien es engañado por Satanás. La razón que yo estoy haciendo estos mensajes es para que tú entiendas la importancia de creer y no solamente pensar que crees, no solamente decir que crees, pero realmente analizas la evidencia y pones tu confianza en lo que Jesús hizo y no en algunas palabras o alguna oración que has repetido o algunas cosas que has hecho, membresía de iglesia, bautismo, nada. No, la confianza es en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Punto número 2. ¿Qué es una fe genuina? Quiero diferenciar entre una fe genuina y una fe falsa. Déjeme hacerte una pregunta y hay solamente 2 respuestas. ¿Es fe basada en evidencia o es fe algo que tú esperas que sea verdad? Y espero que en lo que ya he dicho, espero que conoces cuál es la fe verdadera. La fe verdadera es basada en la evidencia, no es basada en lo que nosotros queremos creer. Eso no es fe. Realmente eso es estupidez. Para creer lo que queremos creer y negar la evidencia es estupidez. Eso es como ir al doctor y él te muestra la radiografía de tu pierna y tú insistes que no te pongan yeso y que no uses muletas porque insistes que tu pierna no está rota. Aunque el doctor te muestra en la radiografía esa línea y él dice, esta es evidencia de que el hueso está rota. Y tú dices, no, no está rota. No la voy a creer, insisto que no. Eso es estupidez. Negar la evidencia es estupidez. La fe es basada en la evidencia. Nosotros no podemos decidir que queremos creer algo. Nosotros tenemos que ser convencidos por la evidencia. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nota que tiene que creer que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que vienen a Él en fe, buscando, creyendo que Él es verdadero, que Él es quien la Biblia dice que Él es. Para estar seguro que entendemos esto, el autor de Hebreos nos da 18 diferentes ejemplos de qué es la fe. Él da 18 diferentes ejemplos de personas que tomaron pasos de fe. Léalos, vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, donde hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que tomaron pasos de fe. Es decir, su creencia fue tan fuerte que cambió su comportamiento. Nuestra fe está basada en la evidencia que Dios nos ha dado. Mira lo que dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes buscar todas las diferentes ciencias
y vas a ver un orden extraordinario en cualquier lugar donde miras. Puede ser el ADN del cuerpo humano, puede ser las flores del campo, puede ser el universo, las planetas y todas las estrellas. Hay una orden extraordinaria en cualquier lugar donde miras. Es evidencia de un creador inteligente. Es evidencia de un Dios. El Dios de la Biblia. Él nos está dando evidencia de que Él es quien Él dice que Él es. El salmista también continúa en capítulo 97, versículo 6. Dice, los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Cuando miramos a las estrellas, cuando miramos al sol, la luna y todos los efectos, estamos maravillados si realmente estudiamos lo que está sucediendo. Es una maravilla extraordinaria. Y Dios nos ha dado todo esto para mostrarnos quién Él es. No es solamente un Dios que ha puesto las cosas en orden y los ha dejado. No, Él está manteniendo el universo en orden. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, porque las cosas invisibles de Él siendo Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano que niega quién Dios es, no tiene excusa cuando llega al juicio, porque Dios le ha dado toda la evidencia. Él puede analizar las mariposas, Él puede analizar los pájaros, las peces y las bestias del mar. Puede analizar cualquiera, las piedras, las plantas, los árboles, todos dan evidencia de un creador, quien es el mismo creador de que la Biblia nos cuenta. Mira la evidencia. La fe cristiana es basada en esta evidencia. La naturaleza comprueba la existencia de un creador involucrado en su creación. La Biblia, la palabra escrita de nuestro Dios, es la evidencia escrita que Dios nos ha dado para conocerle. Entonces llegamos a la pregunta número 3. ¿Cómo sé que mi fe es una fe genuina? ¿Cómo puedo saber que lo que yo creo es verdad y que al fin de esta vida Jesús me dará la bienvenida y no me dirá, apártate de mí? Vamos a verlo. El apóstol Jacobo estuvo tan involucrado en lo que la gente pensaba y creían, que él se preocupó por ellos y les escribió una carta precisamente dirigido a ayudarles a entender qué es la fe genuina y qué es una fe falsa. En capítulo 2 del libro de Santiago, el apóstol Jacobo les escribe: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él ha visto personas quienes dicen que tienen fe, pero sus acciones demuestran lo contrario. ¿Por qué?
porque tienen acepción de personas. Ellos prefieren al rico sobre el pobre. Es decir, el amor de Dios no estaba en ellos. Y él mira a esto y él dice, hay un problema. Tu fe, lo que llamas fe, no es una fe genuina. Él continúa en versículo 14 del capítulo 2. Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El apóstol Santiago no está diciéndonos que las obras nos salvan. Lo que él está diciendo es que una fe genuina transforma nuestra vida. Nos hace un cambio en nosotros que es visible por medio de nuestras acciones. Y él dice, si las acciones no cambian, la fe no es una fe genuina, porque la fe genuina cambia o transforma la persona. Es importantísimo que entendamos la diferencia. En versículo 17, el apóstol dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, si tu fe es solamente palabras que no hace un cambio de comportamiento en tu vida, debes de estar preocupado. Si tu fe no ha producido un amor por otras personas, tu fe debe de preocuparte. Si tu fe no ha cambiado esa ansiedad en tu corazón y lo ha reemplazado con una paz, hay un problema. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos paz con Dios cuando somos salvos. El pecado en nuestra vida ha sido removida, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y tenemos la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os doy. Esa paz debe de estar en tu corazón. No debes de continuar con la misma preocupación que tuviste antes de llegar a conocer a Jesús. Si verdaderamente conoces a Jesús como tu Salvador, debe de haber un gozo en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Los primeros 3 de una lista de 8. Amor, gozo, paz. Debemos de tener amor, gozo y paz en nuestra vida. Y si no la tenemos, hay un problema. Debemos de analizar nuestra fe para ver si nuestra fe es genuina. El apóstol Santiago fue tan preocupado por estas personas que él continuó. En versículo 26 de capítulo 2, él les dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe muerta no te puede salvar. Es igual que un cuerpo muerto. Un cuerpo sin espíritu no puede mover, no puede hablar, no puede oír, no puede ver, no puede nada. Y lo que el apóstol Santiago está diciendo es, tu fe sin obras es como el cuerpo sin el espíritu. Es muerto y el muerto no hace nada. Él está enfatizando, esa fe no te puede salvar. Y es como él está rogando a estas personas que reconozcan la verdad antes que es demasiado tarde. Una fe genuina produce un cambio en nuestro comportamiento, produce un cambio en nuestro corazón, produce un cambio en cómo nosotros pensamos y cómo actuamos. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Galacia y en capítulo 2, versículo 20, él dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Esa es una fe genuina. Es una fe que reconoce que este cuerpo físico, los deseos carnales, ya no nos dominan. Hemos muerto a los deseos carnales. Hemos crucificado nuestros deseos juntamente con Cristo. Y ahora permitimos a Cristo tomar las decisiones. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus esclavos. Por eso nosotros decimos el Señor Jesucristo. Él es el Señor, el Maestro, el dueño de nuestra vida. Él es quien hace las decisiones y nosotros obedecemos las instrucciones de nuestro Señor. Esa es la fe genuina. ¿Cómo entonces debemos de aplicar esto en nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación de estos 3 puntos que hemos visto? Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos si nuestra fe es una fe genuina. Debemos de mirar a la evidencia y preguntarnos si nosotros estamos tomando pasos de obediencia. Si realmente nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, si hay un nuevo paz, si hay un nuevo amor por otros, si hay un nuevo gozo en nuestro ser. Debemos de mirarlo, debemos de estudiarlo y decir, ¿es verdad lo que yo creo? ¿O estoy basando mi eternidad en una acción o algo que yo he hecho? ¿En verdad creo lo que la Biblia dice o solamente son palabras que yo digo? Debemos de preguntarnos. El apóstol Juan escribió en una de sus últimas cartas, primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Él dijo esto: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él escribió, primera de Juan, para que las personas a quien él está escribiendo, sus oyentes, la iglesia, pudiera conocer claramente. Estudiando la evidencia, pudieron ver que tenían vida eterna, porque tenían un amor por los hermanos, porque tenían un gozo, porque tenían una paz. Él quería que ellos sepan. Y Dios preservó esa palabra para que tú y yo también podemos conocer verdaderamente que nuestros pecados han sido perdonados, que somos parte de la familia de Cristo y que un día, cuando morimos aquí en esta tierra y nos presentemos a Él en el cielo, Él nos dará la bienvenida. Mi oración es que escuchando estos mensajes, que tú miras a la evidencia de la palabra de Dios, que analices cuidadosamente estos versículos que hemos visto y que llegues, si no conoces, si no estás convencido de la verdad, mi oración es que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te convence de la verdad de que Jesús murió por tus pecados y que por medio de la fe en Él, de una plena confianza en lo que Jesús hizo, poniendo tu confianza en eso, tú puedes tener perdón de pecado y la vida eterna. Esa es mi oración. Que el Señor te bendiga, que continúes creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima vez.